ecuaciones está en el corazón misma del álgebra. Prácticamente todo el trabajo que se desarrolla hasta el siglo XIX está relacionado al hecho de querer resolver ecuaciones. Ustedes recordarán cuando se habló del tema de polinomios, existía una notación tradicional. Por ejemplo, un polinomio de primer grado que responda a una función lineal afín era de la forma ax más b, ¿de acuerdo? Si ahora a esta relación funcional la igualamos con 0, tenemos el caso de una ecuación polinomial de primer grado donde el coeficiente principal tenía que ser diferente de 0. Ese tipo de ecuaciones de primer grado, como sabemos, se resolvían desde la antigüedad, ¿no? Entonces, más adelante, sin embargo, comienzan a analizarse otro tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Y esas preguntas ya empiezan a involucrar la ecuación de segundo grado. Hay que esperar hasta el siglo VI en que aparece un hindú llamado Brahmagupta. Y esto no significa que antes de él no se hubiese intentado resolver o ya se hubiesen resuelto algunas ecuaciones, pero vamos a decir que él logra sistematizar esto bastante acercándose a lo que nosotros conocemos como ecuación de segundo grado. Van pasando los siglos, este conocimiento llega a Europa, probablemente debido a Fibonacci y algunos otros más que estudiarían los textos árabes, hindúes, ¿de acuerdo? Y luego de eso, nosotros vamos a encontrarlo ya en el siglo XIII-XIV y por ahí va a aparecer justamente un problema, cómo resolver la ecuación de grado 3, puesto que la de grado 2 ya se conocía, ¿no? Y entonces ahí está un tal Nicola de Brescia, conocido con el nombre de Tartaglia, que es el que va a lograr deducir el modo de cómo resolver una ecuación de grado 3. Esa forma como él lo hizo fue, entre comillas, plagiada pues, por Cardano, y Cardano la publicó en uno de sus libros. Más adelante, un discípulo de Cardano llamado Ferrari, él va a lograr demostrar la resolución en radicales de una ecuación de grado 4. Y hay que esperar hasta el siglo XVIII, casi ya el XIX, para que aparezca un portento como Niels Henrik Abel. Y Niels Henrik Abel llega a demostrar que las ecuaciones de grado superior a 4, o sea, de grado 5 hacia adelante, ya no pueden ser resueltas en radicales. Tengan en cuenta que previo a esto, Carl Friedrich Gauss ya había enunciado el famoso teorema fundamental del álgebra, que dice que cuando tú tienes una expresión polinomial de donde los coeficientes son racionales de grado n la ecuación, esta posee n raíces. Lo que Gauss demuestra es un teorema de existencia, que existen n raíces, pero no muestra el modo como resolver una ecuación. De hecho, como repito, no se iba a poder, al menos en la forma tradicional como nosotros lo estábamos haciendo mediante los radicales, ¿de acuerdo? La ecuación de grado 2 ya vas a ver que su solución va a ser en radicales. La ecuación de grado 3 y 4 también lo son en radicales y se esperaba que hacia adelante se lograse algo parecido. Pero Niels Henrik Abel llega a demostrar que eso nunca iba a ser posible. Entonces, hasta ahí nomás queda ese intento y se habrán resuelto las ecuaciones por otro tipo de métodos que se fueron inventando justamente para tal efecto. Hoy día vamos a hablar acerca de la ecuación polinomial de segundo grado, y dentro de la ecuación polinomial de segundo grado, que nos va a demorar varios capítulos de estudio, vamos a hablar solamente del discriminante y la fórmula general, o al revés tal vez sería mejor, la fórmula general y el discriminante. La igualdad ax cuadrado más bx más c igual a 0, con el a diferente de 0, recibe el nombre de ecuación polinomial de segundo grado o cuadrática. Ya la estamos presentando tal como se ha venido presentando por muchísimos años, y es esta forma que ustedes reconocerán desde el tercer año de secundaria, que es cuando se comienza a explicar este tipo de temas. Ahora me dice, ¿cómo se resuelve la ecuación? ¿No? Entonces, hay muchos métodos para resolver esta ecuación. La que voy a mostrar es la oficial, digamos, aquí en nuestro país, la que más se utiliza, por decir, en la secundaria. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplican ambos miembros de esta igualdad, de esta ecuación, se multiplica ambos miembros de esta igualdad por 4a. Antes de proseguir, quería indicar lo siguiente. Esta expresión de acá, polinómicamente hablando, se escribía p de x o f de x, ax cuadrado más bx más c. Esa es una notación funcional, ¿estamos de acuerdo? Para los valores determinados del dominio, que van a ser todos los reales, en el caso de una polinomial, producía diferentes valores. Uno de esos valores es 0, que
que justamente va a indicar, ya lo veremos más adelante, geométricamente va a determinar los intersectos con el eje de las X, ¿de acuerdo? Bien, entonces la ecuación no es otra cosa que un caso particular de una función cuando ésta asume el valor de 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso tiene que quedarnos muy claro. La diferencia entre la ecuación y la función está que la función es algo muy general, mientras que la ecuación es un caso particular de una función polinomial en este caso. Muy bien, entonces, para poder resolverlo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad por 4a. Cuando tú haces eso, fíjate, multiplicas esto por 4a, te va a quedar 4a al cuadrado x al cuadrado. 4a por ax cuadrado te queda 4a cuadrado x cuadrado. ¿Qué más te va a quedar? 4a bx, ¿qué más te va a quedar? 4ac, y todo esto pues va a ser igual que 0, porque en el segundo miembro 0 por 4a te va a quedar 0, dado que el 0 es el absorbente para la multiplicación. Entonces nosotros nos encontramos frente a una ecuación de este tipo. Mira, ya la tenemos así, más o menos lista. ¿Qué voy a hacer a continuación, profesor? Voy a adicionar en ambos miembros de la igualdad esta numérica. Este es un número, de acuerdo a una expresión numérica. B al cuadrado menos 4c está en términos de justamente los coeficientes. Más adelante vamos a ver que esto tiene otro significado también, pero eso es lo que se añade. Entonces nosotros vamos a tener aquí, atención, teníamos el 4a al cuadrado x al cuadrado, lo teníamos normal, el 4abx también lo teníamos, y en este momento nosotros vamos a adicionar b al cuadrado, atención, menos 4ac. Eso es lo que yo estoy adicionando, fíjese bien, ya voy a adicionar esto, acá yo tenía esto, tenía esta parte. ¿Qué más tenía, profesor, en el primer miembro? Tenías el 4ac también, ¿ve? Tenías el 4ac, pero en el segundo miembro, como esto de acá es 0, el 0 es el elemento neutro. Entonces, cuando yo le adicione a este 0, esta expresión, te va a quedar esa expresión, que va a ser, pues, b al cuadrado menos 4ac. ¿De acuerdo? Y que lo estoy escribiendo de esta manera. Entonces, cuando yo adiciono esta expresión numérica, b al cuadrado menos 4c, que además está escrita en términos de los coeficientes, entonces 4a al cuadrado x al cuadrado más 4bx más, estamos adicionando, más esta expresión. Pero no se olviden que en este miembro no habían dos términos, habían tres, entonces el 4ac debe estar acá. En este punto yo debo reconocer que esta expresión, de acuerdo, que está aquí, va a ser 0. ¿Ya? Acá esta expresión se va a hacer 0. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Darme cuenta que esto que queda acá es un trinomio, pero no es cualquier trinomio, sino que además va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si eso es un trinomio cuadrado perfecto, ¿a qué trinomio cuadrado perfecto es igual, profesor? Bueno, va a ser al 2ax más b elevado al cuadrado. A ver, comprobemos que esto es correcto, ¿de acuerdo? Comprobemos que esto es correcto. El cuadrado del primero te queda 4 al cuadrado de x cuadrado. Esto por esto, su doble, te queda 4abx. El cuadrado del segundo, allí está. Profesor, ¿y qué tengo en el segundo miembro? En el segundo miembro, pues tú solamente tienes el b cuadrado, puesto que no le hemos hecho nada. Entonces aquí 4ac. Aquí hay varias maneras de proceder. Una de ellas es escribir esto como una expresión con radical y elevarla al cuadrado. Transponerla al primer miembro, generar una diferencia de cuadrados, igualar cada factor a 0, es uno de los teoremas de los números reales, y pues obtener ya las raíces. Vamos a obviar todo ese proceso y vamos a utilizar esa contracción famosa que dice que cuando tú tienes esto elevado al cuadrado, te va a salir con doble signo la raíz cuadrada de esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Es una contracción que, si bien es cierto, no es muy correcta, pero que es bastante muy válida, porque estamos viendo que nos ayuda bastante.
Ahora, cuando nosotros tenemos esto, fíjese bien, yo voy a dejar aquí en el primer miembro el 2ax. ¿Estamos de acuerdo? Y ese b que está como posi lo voy a transponer y te va a quedar acá menos b y ya te está esperando esta expresión radical, ¿de acuerdo? Y nosotros aquí vamos a colocar b al cuadrado menos 4ac. ¿Qué procederá a continuación? Que es lo que vamos a ver enseguida, es que este 2a va a pasar a dividir. Ahora tú te das cuenta por qué hemos indicado que el a tiene que ser diferente de 0. No solamente porque si el a fuese 0, la ecuación ya no sería cuadrática, sino porque cuando llegamos a esta relación, este 2a va a pasar a dividir, entonces el a no podría valer 0, ¿de acuerdo? Dado que va a ser un divisor. ¿Ya? Entonces, cuando pasamos a dividir el 2a, la expresión termina siendo de este modo, ¿ve? X igual menos b más menos b al cuadrado menos 4ac menos 4ac y todo esto sería sobre 2a. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, el doble signo va a generar justamente las dos raíces de la ecuación. Aquí también me gustaría aclarar un poco la idea de qué cosa es una raíz. Cuando nosotros estamos hablando de un polinomio en una variable, ¿ya? Aquellos valores que determinan, atención, que son puntos de intersección con el eje de las x, esos son los que van a recibir el nombre de raíces, pero la ecuación tiene que ser polinomial en una variable. Si lo es en dos, ya no estamos hablando de esto. En segundo lugar, no es lo mismo decir raíz que solución, ¿de acuerdo? Un polinomio de segundo grado siempre presentará dos raíces, aun cuando esa raíz sea repetida, que recibe el nombre de raíz doble en este caso. Pero si la ecuación, por ejemplo, es de grado 5, puede tener tres raíces, por decir, repetidas. En ese caso se dice que la ecuación es, o que la raíz es triple. O puede tener 15 raíces, 8 de las cuales son repetidas. Entonces, en ese caso decimos que es una raíz óctuple, ¿de acuerdo? Y etcétera. Entonces, no es lo mismo decir raíz que solución. Usualmente hablamos de solución aquellos valores que sustituidos en la ecuación la mantienen o mantienen la igualdad. También decimos que la solución son los elementos del conjunto solución, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en un conjunto, si un elemento se repite más de una vez, se lo considera una sola. Por lo tanto, imagínate una raíz triple. No vas a colocar, por decir, ponte que esa raíz es 2, no vas a colocar 2, 2, 2 en el conjunto solución. Se coloca una sola. Esa es la razón por la cual el número de soluciones siempre será menor o igual que el número de raíces. O sea, hay más raíces usualmente que soluciones, sobre todo cuando estas raíces son múltiples. Muy bien. Entonces, regresando a lo que tenemos, nosotros damos cuenta que a partir de esto, simple y llanamente, vamos a escribir, atención, menos b, acá también sería menos b, pero en el primer caso voy a colocar el signo menos, y acá te va a quedar pues b al cuadrado menos 4ac, acá te va a quedar b al cuadrado menos 4ac, observa que arriba está el signo menos, abajo está el signo más, y en el denominador pues siempre estará 2a. Sin embargo, la que nosotros hemos aprendido es esta que está aquí, ¿de acuerdo? Y que tendrá pues algunas contracciones a partir de lo que nosotros vamos a ir indicando. Bien, entonces estas dos son las raíces de la ecuación y determinan un conjunto al que denominamos conjunto solución de la ecuación y que formalmente se puede escribir de esta manera, ¿no? Entonces aquí es otra forma de escribirlo, pero ya lo estamos indicando, tú lo tienes ahí el conjunto. Vamos a ver que este conjunto puede ser vacío en R, o sea, puede no tener soluciones reales, es una de las formas. Puede tener una solución única, ya vamos a ver cuándo ocurre esa solución única, o puede tener las dos soluciones. Lo que sí, si esta ecuación es de grado 2, no va a tener más de dos soluciones, a lo más tiene dos soluciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Dice, en este resultado que recibe el nombre de fórmula general, me estoy refiriendo a este de acá, pero si desean también lo podemos ver ahí, el número real, b al cuadrado menos 4c. Profesor, ¿por qué dice el número real? Porque en este caso las ecuaciones que estamos analizando
sus coeficientes son números reales, ¿de acuerdo? Hay ecuaciones lógicamente que pueden tener coeficientes complejos, pero no es el caso que estamos investigando. Nosotros estamos hablando de que las coeficientes de la ecuación, el A, el B y el C son números reales. El A viene a ser el coeficiente principal. El B es el coeficiente del término lineal o de primer grado. Y el C es el término independiente de la variable. Entonces, dice, en este resultado que recibe el nombre de fórmula general, eso de que está ahí, el número real b al cuadrado menos 4ac. Otra vez, el b es el coeficiente lineal o del término de primer grado. El a es el coeficiente principal o el coeficiente del término cuadrático. Y el c viene a ser el término independiente. Y como son números reales y como estas son operaciones definidas sobre r, entonces no hay ningún problema. Este es un número real y es denominado discriminante o también conocido con el nombre de invariante característico. Existe una teoría en la matemática conocida con el nombre de invariancia, pero la primera invariancia que se conoció fue esta. ¿Qué significa eso, profesor? Que uno va realizando una serie de operaciones y se va manteniendo la forma de alguna manera, ¿de acuerdo? De esta expresión, Entonces, más adelante ya se han descubierto, por ejemplo, invariancias geométricas. Bueno, ya eso es otro tema. Ahora, se suele representar este número que es real por delta, que es la letra D mayúscula y que, como ya indicamos, su nombre pues es discriminante. ¿Qué puede ocurrir, amigos, cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación? Y ya lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué pasaría si el delta, por ejemplo, es mayor que 0? Entonces, si el delta es mayor que 0, lo primero que yo tengo es que las raíces van a ser diferentes, ¿de acuerdo? Pero estas raíces serán diferentes, pero estas son además reales, ambas son reales, ¿de acuerdo? Se dice que son conjugadas, ¿ya? También se habla de esa manera. Ahora, si el delta es igual a 0, aquí hay una cuestión muy importante que indicar y es la siguiente. Si el delta es igual a 0, la ecuación, fíjese bien, la ecuación debe ser un trinomio cuadrado perfecto. Para que el delta sea igual a 0, la ecuación debe ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, eso significa que las raíces van a ser iguales y el conjunto solución también va a ser un subconjunto de los números reales. Fíjate, cuando el x1 es diferente del x2, este de acá es un par ordinario, es decir, es un conjunto que va a tener dos elementos. Pero si ustedes se percatan, aquí estas son iguales. Entonces, si estas son iguales, este de acá, ¿qué clase de conjunto va a ser por su número de elementos? Va a ser un conjunto unitario. Entonces, tienen que tener muy claro eso. Mientras que acá es un par ordinario, aquí, en este caso, cuando el delta vale 0, esto va a ser un conjunto unitario. Y otra vez, ¿cuántas soluciones va a tener? Va a tener una sola solución. ¿Cuántas raíces va a tener? Dos raíces y se denominan dobles, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en cambio si el delta fuese menor que 0? Bueno, si el delta es menor que 0, otra vez las raíces van a ser pues diferentes, ¿no? Se dice que una de ellas es la conjugada de la otra y recíprocamente, por si acaso, y recíprocamente. Bueno, y el conjunto solución tendrá a estas dos, pero estas dos no son números reales. Estos van a ser números complejos, no reales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchos ejercicios tienen que ver justamente con este análisis que acabamos de hacer, que parece muy sencillo. Cuando es mayor que 0, el conjunto solución será, o las soluciones serán números reales, las raíces serán números reales. Cuando el delta es 0, usualmente la expresión es un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Y las raíces van a ser las mismas, se dice que son raíces dobles, pero también son números reales. Pero cuando el delta sea menor que 0, nos vamos a dar cuenta de que ya no son reales, sino que son números complejos no reales. Ahora, estas interpretaciones de acá, por si acaso, también se pueden ver desde la perspectiva de la geometría y eso ya será un tema posterior. Vamos a continuar explicando esta parte sobre este capítulo sobre la ecuación de segundo grado, ecuación polinomial de segundo grado. Insistimos siempre en la idea de que se trata de una ecuación polinomial
Porque una ecuación no es de segundo grado porque produzca dos raíces. Por ejemplo, podríamos tener una expresión irracional que a la hora que se resuelva justamente de dos raíces, pero no por eso esta va a ser una ecuación de segundo grado si es fraccionaria, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos refiriendo específicamente a una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde el a es diferente de 0. Ese es el tipo de ecuación que nosotros estamos aprendiendo. Por otro lado, lógicamente, cuando tú resuelves, por ejemplo, una racional fraccionaria, tú llegas a conclusiones en las cuales vas a toparte con este tipo de ecuación. Pero vuelvo a repetir, en el proceso de cálculo, cuando tú estás resolviendo, te topas con ese tipo de ecuación, pero eso no significa que por esa razón esta ecuación sea pues polinomial, ¿de acuerdo? Bien, la ecuación polinomial, la ecuación cuadrática, es un caso particular de la función polinomial de segundo grado. La función polinomial de segundo grado, el polinomio de segundo grado, polinomio cuadrático, es p de x a x cuadrado más bx más c, donde el a tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué el a tiene que ser diferente de 0, profesor? Porque si el a vale 0, tú tendrías en todo caso una lineal, pero otra vez llegando a ser una lineal, tendrías que indicar otra vez que el b sea diferente de 0 o se reduciría a un polinomio constante. Esto es pues una función cuadrática estándar, ¿no? Y cuando esta expresión, el ax cuadrado más bx más c, termina siendo igual a 0 con el a distinto de 0, allí nosotros tenemos una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Bien, dice la función cuadrática geométricamente está asociada a una curva llamada de segundo orden. Ustedes saben que las curvas de segundo orden son la parábola, la hipérbola, la elipse, la circunferencia. Ahora, pero nosotros aquí sabemos que la función de este tipo está asociada a una curva de segundo orden que recibe el nombre pues de parábola, ¿de acuerdo? La ecuación cuadrática geométricamente está asociada a 2, a 1 o a ningún punto de dicha parábola. Ya eso lo vamos a analizar en unos momentos. Las coordenadas de cada punto de la parábola son representadas siempre así. Recuerden ustedes que las coordenadas de un punto en el plano cartesiano, el descubrimiento de Renato Descartes y de Pierre de Fermat, de acuerdo, que logran mezclar la geometría pues, de Euclides con el álgebra ya en ese momento bastante desarrollada. Entonces ellos a cada punto le asignan un par ordenado, puesto que se encuentra en el plano, en las dos dimensiones. Entonces x, y, ¿de acuerdo? Ahora, tengan siempre en cuenta que ese y es lo mismo que decir el p de x, la segunda componente de los pares. O sea, para un valor determinado del x está esa y, pero para ese x está justamente ese valor de ese y, y ese valor de ese y es la regla de correspondencia p de x. X, y acá le hemos explicitado la regla de correspondencia de este modo. Entonces ustedes se van a encontrar con diferentes preguntas en las cuales a veces les escriben con esta notación y el alumno podría un poco desconcertarse, pero no hay nada de qué desconcertarse porque te están indicando la regla de correspondencia de tal manera que con esta regla tú puedes obtener un valor dado un x determinado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando el x vale 0, si el x vale 0, entonces tú aquí, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener 0 y ya está, ¿te diste cuenta? Ahora, 0 vale el x. ¿Qué vendrá a ser esto? Esto vendrá a ser p de 0. Esta idea es muy, muy importante. Si acá fuera 5, p de 5. Si fuera 7, p de 7. Menos 4, p de menos 4. 1.000.000, p de 1.000.000, etc. Y bueno, cuando nosotros acá el x vale 0, percátate, y viene la regla de correspondencia. 0 al cuadrado es 0 por a, te queda 0, 0 por b, 0, ¿cuánto te quedaría solamente? Te estaría quedando el c, ¿de acuerdo? Es decir, que la segunda componente y termina siendo c. Y por esto, este c, ¿de acuerdo? Por eso ese c recibe el nombre de ordenada en el origen. Ya vamos a ver que ese c justamente se está ubicando en la recta y. Ahora, voy a asumir un x sub 0 que tome este valor. Este valor ya tiene que resultarte conocido. ¿Por qué? Porque justamente este valor es el valor de las raíces, que asume las raíces cuando la ecuación cuadrática ha sido resuelta, ¿no? Recuerda que el delta es b al cuadrado menos 4c y que su nombre era discriminante. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo siguiente. X sub 0, y acá está pues el valor del i, x sub 0, y recuerda que esto es p del valor x sub 0, y lógicamente acá para ese x sub 0, cuidado, esto es de la parte más importantísima,
justamente acá, da como resultado 0. Muy curioso, ¿no? 0i y x sub 0, 0. Pero no es para cualquier valor. Aquí es para cualquier, digamos, bueno, el 0 y el i que voy a determinar me va a dar justamente el término independiente. Pero en cambio acá con ese x sub 0 me va a salir justamente el valor 0 para el valor del i. Es decir, que el valor del i va a ser 0. ¿Quién era el i? El i es el p de x. O sea, esa ecuación va a ser 0. Muy bien, x sub 0 recibe el nombre de raíz del polinomio p de x. Ese delta, que ya hemos dicho que se denomina discriminante, pues va a ser b al cuadrado menos 4ac y permite saber cuántas soluciones tiene pues esa función polinomial cuando termina igualada a 0. Hablar del discriminante, amigos, siempre es hablar justamente por su mismo nombre, el que nos facilite una regla para poder discriminar o saber la naturaleza de las raíces de la ecuación cuadrática. Habíamos quedado desde la clase anterior o desde el tema anterior que cuando el discriminante es mayor que 0 producía dos raíces y que esas dos raíces eran diferentes y que además eran números reales, ¿de acuerdo? Pero que cuando el delta era 0, ciertamente se producían esas dos raíces x1 y x2, pero esas dos raíces representaban el mismo número, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso nos damos cuenta que cuando el delta o el discriminante pues vale 0, prácticamente hay una sola solución. Fíjate bien, siempre hay dos raíces, que en este caso van a recibir el nombre de raíces dobles porque son el mismo valor, pero solamente habrá una solución. En cambio, en el primer caso, al ser diferente las raíces, van a aparecer en el conjunto solución dos soluciones, ¿de acuerdo? Y cuando el delta era menor que 0, entonces en ese caso las soluciones eran números reales, no, eran números complejos no reales, ¿de acuerdo? Números complejos no reales que además eran complejos conjugados y diferentes, por lo tanto. Muy bien, entonces la raíz, decir raíz no es lo mismo que decir solución. P de x cuadrático siempre tiene dos raíces, la función polinomial cuadrática siempre tiene dos raíces, ya sean estas reales o complejas. Justamente esto tiene mucho que ver con el famoso teorema fundamental del álgebra dado por Carl Friedrich Gauss. El p de x igual a 0 podrá tener 2, 1 o 0 raíces reales. Tiene dos raíces cuando el delta es mayor que 0. Tiene una raíz cuando el delta es 0 y tiene ninguna raíz real cuando el delta es menor que 0. Ahora, si nosotros hablamos del campo complejo, allí solamente nosotros deberíamos decir, fíjese bien, que puede tener o dos raíces o una raíz, nada más, ¿de acuerdo? Dos raíces o una raíz. Recuerden que los números reales también son complejos, está contenido en el campo de los números complejos. En el plano cartesiano, amigos, cuando el coeficiente principal, es decir, el coeficiente del término de mayor grado del polinomio, es positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba. Mira, tres formas en que se puede abrir. Intersectando en dos puntos al eje de las X. No tiene que estar ahí, puede correr por todo este lado, ¿no? Sino que lo he colocado ahí para poder apreciar los tres casos. Lo intersecta en un solo punto, como estás viendo, o en ningún punto. Mira, acá por ejemplo lo intersecta en dos puntos, en un punto o en ningún punto. De eso habíamos estado hablando hace un momento. Ahora, ¿de qué depende que lo intersecte en dos puntos? Depende del delta. Cuando el delta es mayor que 0, o sea el discriminante mayor que 0, dos puntos de intersección con el eje de las X. Cuando el delta vale 0, un solo punto de intersección, por lo tanto, dos raíces, una sola solución. Pero aquí el delta tendrá que ser menor que 0, por eso es que no hay. Ahora, que se abra hacia arriba o que se abra hacia abajo, ¿de quién depende? De la, ya sea positivo, se abre hacia arriba, negativo, se abre hacia abajo. Ahora miren aquí por favor, el A es menor que 0, entonces dos puntos de intersección, el delta será positivo. Un solo punto de intersección, entonces el delta será 0. Ningún punto de intersección, entonces el delta será menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Otro detalle más que quiero decir y que más adelante cuando lleguemos al tema de funciones será muy importante. Esta de acá digamos que tiene un punto más bajo. A ese punto más bajo se le va a denominar vértice. Ese vértice va a estar ahí, justamente, mira, intersectado, ese único punto va a ser el vértice y también va a tener un vértice acá.
Ese es el punto más bajo que la función podría tomar como valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto produce el valor mínimo de esa función. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la función cuadrática, ya estamos entendiendo una idea bastante fuerte. Cuando el A es positivo, va a haber un valor que va a ser el valor mínimo. Ahora, cuando es menor que 0, entonces en este caso, más bien, el vértice va a estar justamente en la cúspide, ¿no? Estamos hablando ahí, la parte más alta. Y en ese caso, nosotros vamos a hablar de un máximo. ¿De acuerdo? Un valor máximo. Mira, esta es una gráfica muy interesante para ilustrar un trabajo que nos vamos a hacer. Si a mí me están indicando que hay dos raíces que son reales, lógicamente que ya cualquiera de ustedes debería estar entendiendo que el delta es mayor que 0, ya sea que la función se abra hacia arriba o se abra hacia abajo. ¿De acuerdo? Muy bien, si yo deseo escribir esa función, ese polinomio, yo simplemente voy a colocar de este modo. Atención, porque es muy fácil. P de X. No voy a saber quién es el coeficiente, así que voy a colocar aquí alfa, ¿de acuerdo? Pero a estos que están acá se les conoce con el nombre de puntos críticos o ceros de la función polinomial. ¿Qué quiere decir? Son esos valores que hacen que la función se anule. Y ustedes saben que cuando la función se anula, estamos hablando de la ecuación cuadrática. Entonces acá se coloca así, ve, x menos x1 y x menos x2. Y ya van a ver ustedes que hay varios ejercicios en los cuales vamos a utilizar este criterio que es sumamente poderoso. Voy a hablarles ahora de un potente teorema que no todos los profesores te lo van a poder explicar. Y estoy siendo muy claro en esto porque he revisado y revisa los libros, por favor, porque es importante que tú veas bibliografía y te des cuenta de que lo que te estoy hablando es la verdad. ¿De qué se trata, profesor? Otra vez tengo el caso parecido al que estás viendo allá, ¿no es cierto? O sea, se puede abrir hacia arriba, significa que el A es positivo, se puede abrir hacia abajo, significa que el A es negativo, pero lo más importante es que el delta es mayor que 0 porque hay dos puntos de intersección cuyas valores en el eje de las abscisas son x1 y x2, que vendrían a ser pues las raíces o soluciones de una ecuación o de la función también, los ceros, ¿de acuerdo? Ahora, voy a analizar ¿qué es lo que pasa con esta idea de A y P de alfa? ¿Quién es alfa? Alfa es un valor, por ejemplo, que ha sido considerado menor que las raíces, por eso está a su izquierda. El alfa es un valor que puede ser considerado entre las raíces, mayor que una de ellas, pero menor que la otra. Por último, el alfa puede ser un valor real cualquiera que ha sido considerado mayor que las dos raíces de la ecuación o de la función. Entonces muchas veces a mí me están hablando de que, por ejemplo, me dice de tal manera que las raíces de la ecuación sean menores que 3. Ahí está el alfa, ¿te das cuenta? Menores, está a la izquierda. Que una raíz sea menor que 5 y la otra mayor que 5 y otra menor que 5. Y ahí estamos en el segundo caso. O que ambas raíces sean menores, por ejemplo, que menos 4. Ahí estamos en el tercer caso. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que esta es una gráfica estándar, pero se puede mover en todo el eje, porque te acabo de decir que puede ser que ambas raíces sean menores que menos 4, entonces no van a estar en este lado positivo, estarán por acá. Corre la gráfica y ahí debe estar. Muy bien, entonces yo lo que quiero que nos demos cuenta aquí, sí es muy importante esta idea, amigos, que si tú tienes aquí alfa, fíjate bien acá, va a haber un valor al que yo voy a denominar f o p en este caso, porque estamos hablando de la notación polinomial, P de alfa sub 1. Este valor, así como acá está el alfa 1, ese valor está acá, pero yo lo voy a ubicar ahí para poder orientarme. Lo mismo tendríamos acá, ¿ya? Profesor, no es el mismo, claro que no es el mismo, por eso te estoy explicando para que te des cuenta, ¿no? Pero para el caso de la función que está graficada en color verde, podría ser así. Por ejemplo, acá tienes el alfa 2, acá estaría el P de alfa 2, alfa sub 2. O podría estar aquí el P de alfa sub 2. Concéntrate mucho en esta parte porque esta parte es muy curiosa. P de alfa sub 3 y P de alfa sub 3. Entonces, una vez más, el valor se ubica aquí, en el eje de la Y. Por eso es que esto de acá es el eje pues de la Y. Esto es el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? El alfa sub 1 está en el eje de las X. Es un valor de la primera componente del par, o sea, la abscisa. Y su correspondiente valor que yo le he puesto a propósito acá para poder apreciarlo es un valor del eje de las ordenadas, ¿de acuerdo? Y así con cada uno de los casos. Entonces miren amigos, hay una propiedad interesante que quiero que se den cuenta. Como ustedes se han percatado, han salido un total de 6 puntos. Atención, 1, 2, 3,
4, 5 y 6 que yo debo analizar. Por ejemplo, para este que está arriba, el A ¿qué es? El A es positivo. Profesor, ¿cómo sabe eso? Oye, porque se está abriendo hacia arriba. Entonces, si se abre hacia arriba, el A es positivo. Ahí está. Y su correspondiente P de alfa está arriba también, ¿ve? Es positivo, está sobre el eje, entonces es positivo. Quiere decir que este producto que me está saliendo, positivo. Vamos al segundo punto. Cuando está justamente este menor que esos dos valores. Entonces aquí, fíjense bien, el alfa va a ser negativo porque esta gráfica se abre hacia abajo. Entonces va a ser negativo, pero el P de alfa 1 también es negativo y menos por menos, ¿qué cosa te va a salir? Te va a salir más. Entonces, atención, cuando el alfa, ya pongo solamente alfa, es menor que x1, es menor que x2, entonces el resultado de este producto siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo. Muy bien, vamos a este caso. Atención, estoy analizando entonces el que está arriba, pero date cuenta que aquí el A es negativo porque es la verde. En la verde el A es negativo, ¿estamos de acuerdo? Y lo estoy multiplicando por el P de alfa, que también va a ser negativo, ¿ya? A ver otra vez, no, este P de alfa, si te das cuenta, es positivo, ¿ya? Y lo estás viendo. ¿Por qué, profesor, es positivo? Porque está arriba, pues, hijo, ¿ve? Fíjese bien. Entonces, yo acá estoy indicando claramente que el A es menor que 0 porque el A es el coeficiente principal de esta curva. ¿Estamos de acuerdo? De la ecuación asociada a esa curva. Pero yo me doy cuenta que con ese A negativo, sin embargo, ese P de alfa ha resultado ser positivo. Por eso, menos por más, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir menos. A ver, vamos al que está abajo. Aquí en la naranja, en la línea naranja, tú te das cuenta de que el A era positivo. Sin embargo, el P de alfa, ¿dónde está? Está abajo, fíjate, está en la parte negativa, porque este es el eje de las X, entonces está en la parte negativa. Entonces, más por menos, ¿qué cosa te va a salir? Menos. Me doy cuenta que cuando el alfa está entre el X1 y el X2, no importa el caso, ya sea que se abra hacia arriba o que se abra hacia abajo la parábola, siempre el resultado va a ser negativo. Entonces acá está el x1, acá está el alfa y acá está el x2. En este caso, este producto, no te olvides porque la clave es ese producto, te va a salir siempre negativo, o sea, menor que 0, mientras que en este caso te salía mayor que 0. Analicemos el tercer punto. Fíjate bien, estamos aquí en la naranja que se abre hacia arriba, por lo tanto el A es positivo, el mayor que 0. Me doy cuenta que el P de alfa 3 también es positivo porque está en la parte superior, así que ese producto será positivo. En cambio, cuando analizo en este caso, fíjate en la verde, el A es negativo. Y si el A es negativo, atención, pero el P de alfa 3 también es negativo. Y entonces menos por menos, ¿cuánto te va a salir? Más. Entonces aquí llego a la conclusión de que cuando el valor del alfa es mayor que las dos raíces, también el resultado es positivo. ¿Cuándo es positivo, profesor? Cuando el valor del alfa es menor que las dos raíces o cuando el valor del alfa es mayor que las dos raíces. ¿Y cuándo el resultado de A por P de alfa será negativo, profesor? Ese resultado será negativo cuando el alfa está entre las dos raíces. ¿De acuerdo? Bien, este teorema, como te repito, es muy analítico, es muy interesante. Apareció una vez mencionado en un libro, brasileño, pero lamentablemente no se ha difundido mucho. Entonces, hasta ahí llegamos con esta parte de la ecuación cuadrática.